Toda la escuela se encuentra de nuevo en una isla desierta. Es posible hacer grupos, pero nuestro prota optó por ir solo, ya que eso le permite mayor flexibilidad para lidiar con los posibles problemas que le darán la gente de la habitación blanca o asociados, pero una chica de primero rubia y linda que con anterioridad participó en un atentado a Ayano-Koji, donde este terminó con la mano herida, no se despega de él. Ike ama a Shinohara y ella lo quiere también, pero Ike no acepta sus sentimientos, y no hace equipo con ella, algo de lo que se ha estado arrepintiendo toda la novela. Y más porque ahora ella está envuelta en una crisis, pues el grupo en que estaba ha sufrido un ataque y sus dos compañeros están heridos, aunque aún no se sabe quién es el agresor. Después del anime Yokoso Hitsuryoku Shihoshu no Yoshitsue, o Classroom of the Elite, segundo año, volumen 3, en esta ocasión leeremos, capítulo 5 Enemigo Invisible, parte 3, tardé unos 15 minutos en tomar el desvío por la ladera, cuando logramos encontrar el camino, me encontré con Nanase, que caminaba sola. ¿Por qué estás aquí, Nanase? Aún estábamos muy lejos de donde Sudo y los demás estaban, es porque, bueno, Ayano-Koji Senpai y los otros de repente desapareció, así que fui a buscarlos. Nanase respondió que como si respirara con calma, pero el sudor era visible en su frente, parecía que venía a buscarnos a toda prisa, pero sus ojos no estaban dirigidos a nosotros. ¿Estás buscando algo? No, no es nada. Nanase siguió mirando fijamente a un lugar con una expresión firme, pero no habló más sobre ello. En ese momento, Nanase dirigió su mirada hacia Shinohara, como si cambiara intencionadamente la dirección de su mirada. Me alegro de que hayamos podido encontrar a Shinohara Senpai a salvo. Al ver a Shinohara escoltada por Ike, Nanase exhaló como si estuviera realmente aliviada. Con Nanase y yo al frente, Ike y Shinohara nos siguieron a corta distancia. Ahí es donde están los senpais. Ella comprendió el camino de regreso al lugar donde estaban y me guió. Mientras tanto, decidí contarle a Nanase lo que Shinohara nos había dicho antes, que vio a Komiya y a Kinoshita siendo empujados por alguien. Pero no vio si era un hombre o una mujer. Le dije que estaba aguantando la respiración por miedo a que la descubrieran, y una información más que podría ser importante. Escuché que Shinohara pasó un grupo de primer año anoche. Un grupo de primer año, creemos que acamparon cerca, pero no podemos descartar la posibilidad porque se cruzaron. Sí, eso es cierto, pero, ¿quién es este grupo de estudiantes de primer año en la vecindad? Si podemos averiguarlo, podríamos obtener algunas pistas preguntándoles. Incluso si estuvieran cerca, sería difícil encontrarlos en este denso bosque. La historia podría haber sido un poco diferente si se hubieran quedado en cierta posición. Habría sido mejor asumir que se alejaban de nosotros en ese mismo momento. Dicho esto, todavía sabíamos que eran de la clase de primer año. Por supuesto, si se trataba de un estudiante de la habitación blanca, serían capaces de empujarlos por el acantilado sin dudarlo. Nanase, que había guardado silencio durante un tiempo, finalmente abrió la boca. Senpai, si realmente hubiera alguien que te infligiera un abuso físico porque te odiara, sería extraño que comillas Senpai no reconociera a la otra persona. Sí, si fuera alguien que comilla conociera, habrían tenido una conversación ya que estaba familiarizado con la otra parte. Incluso los estudiantes de tercer y primer año que no los conocían bien deben haberles dicho sus nombres en algún momento, pero en ambos casos, sus recuerdos eran vagos y no recordaban haber sido atacados en absoluto. ¿Fue realmente un accidente, o era posible que el culpable infligiera una lesión tan grave sin ser notado? Mucho más oscuro en ese momento, ambos tenían sus linternas en la mano. ¿Puede Ayano-Koji Senpai hacerles lo mismo sin ser notado? Yo, no bromees. Dicho esto, no sería imposible si realmente quisiera. El testimonio de Komiya indica que primero recibió un fuerte golpe en su pantorrilla, la persona se acercó sin hacer ruido por detrás y probablemente le dio una patada. Entonces habría rodado por la ladera con la cara retorcida de dolor, sin tener tiempo de darse la vuelta. Creo que si atacara a Komiya Senpai y Kinoshita Senpai, no sería imposible dependiendo del momento. Por supuesto, sería una acción bastante severa. Eso es lo que concluyó. Como sospechaba,
Con el testimonio de Shinwara, la táctica que el culpable usó para atacarlos fue vista por Nanase, pero aunque hubiera un culpable, el propósito y el mérito de que hirieran a Komiya y a Kinoshita era completamente desconocido. Una advertencia indirecta para mí, no, sería un riesgo demasiado grande para correrlo, o era un llamamiento para mostrar que estaban dispuestos a correr grandes riesgos. O tal vez tuvieron que hacerlo debido a un accidente inesperado. Sin embargo, ninguna de estas teorías era lo suficientemente convincente por el momento. Era muy posible que pudiera haber sido otra persona que no fuera el estudiante de la habitación blanca, y también era posible que no hubiera ningún criminal en primer lugar, pero no sabemos el propósito del ataque del culpable. Más o menos en la misma época, Nanase llegó a la misma conclusión que yo. El motivo del ataque, esta fue la más difícil de responder en este incidente. Poco después, volvimos a Sudo y a los otros, pero nada había cambiado. La pregunta es, ¿cuándo llegarán los profesores? Tomaría un buen tiempo llegar a un lugar en el noreste de la isla. Ya se embarcó en helicóptero. Ya habían pasado unos 30 minutos desde que sonó la alerta de emergencia, pero aún no había señales de su llegada. ¿Qué está pasando? Como para señalar un cambio en las circunstancias, algunos nuevos estudiantes se presentaron en este lugar. Nanase y yo nos miramos por un momento. Fue un grupo de primer año el que nos llamó. Ayumi Mitsui de la clase A, Mitsuko Dougami de la clase B grande, Sakurako Tsubaki de la clase C, y Takashige Makida de la clase D, una combinación de uno chico y 3 chicas que coincidió con el testimonio de Shinwara que mencioné antes, y que recordó esto y miró a los 4 con una actitud algo cautelosa. Un pequeño problema. Un estudiante se quedó atrapado en la pendiente y se lesionó gravemente. Después de escuchar esto, los de primer año se miraron unos a otros. Estábamos acampando cerca, entonces oí una alerta y alguien gritando. Esperamos a que se iluminara un poco y luego vinimos aquí para comprobar la situación, por si acaso pasaba algo. Fue el sonido de una fuerte alerta. Si estuvieran en las cercanías, serían capaces de oírla. ¿Están bien los heridos? Dougami tomó la iniciativa de hablar a solas, y parecía estar sorprendido por la situación junto con Makida. En contraste, Sakurako estaba muy tranquila, ni siquiera parecía vacilar frente a 2 de sus senpais, que estaban heridos y rodeados por nosotros. No se ve bien. Pero no puedo hacer un juicio de aficionado, así que estamos esperando que lleguen los médicos. Pasaron 30 minutos desde que aparecieron los estudiantes de primer año. 1 hora después de que sonara la alerta de emergencia, los funcionarios de la escuela finalmente llegaron. Los primeros en aparecer fueron el profesor Sakagami, de la clase B grande, y nuestra profesora de clase, Chabashira. Además, había 3 adultos que asumí que eran profesionales de la medicina. Para un total de 5 personas, vamos directo al grano. El profesor Sakagami tomó la iniciativa y se acercó a Komiya, que estaba sentado, y a Kinoshita, que aún estaba inconsciente. Los estudiantes comenzaron a reunirse en el lugar para realizar una verificación in situ. Eché un vistazo a la situación y luego me acerqué a la profesora Chabashira, que me estaba mirando. En estas condiciones, es poco probable que Komiya y Kinoshita puedan continuar. Sí, tendrán que retirarse. De pie junto al grupo de estudiantes del que era responsable, la profesora Chabashira tenía una expresión pesada. Fue solo un accidente. Me gustaría escuchar lo que pasó ahora. El profesor Sakagami vio que comenzaban a recibir tratamiento y le pidió a Shinwara, un miembro del mismo grupo, que explicara la situación, pero Shinwara echó otro vistazo al estado de los 2 y empezó a llorar de nuevo. Llorar no me va a ayudar a entender la situación, cuando se le advirtió en un tono severo. Y que dio un paso adelante para protegerla. ¿Le importa si se lo explico? Me enteré por Shinwara. Aparentemente, pretendí explicar la situación al profesor Sakagami como portavoz. Bueno, está bien, cuéntame. Shinwara dijo que fueron empujados hacia abajo. Escuché la explicación mientras los 2 hombres miraban la inclinación que habían rodado hacia abajo, pero parecía difícil de creer que fuera repentino. Alguien los empujó hacia abajo. ¡Qué historia tan perturbadora! Esto no va a hacer que se retiren, ¿verdad? No es así. Por supuesto, si ese es el caso, sí, es realmente lo que pasó, lo dijo Shinwara entonces.
¿Tiene alguna prueba de esto? En esa nota, tanto Ike como Shinohara se ahogaron con sus palabras. No estamos en la escuela, no tenemos cámaras ni nada, pero si alguien los empujó, uno de ellos al menos habría visto su cara. Eso es porque, ¿qué pasa, Shinohara-san? Dejarás de llorar y me responderás. La única evidencia que teníamos era el testimonio de alguien del mismo grupo. Shinohara, el área alrededor de las huellas ya había sido pisoteada por un gran número de personas, aunque intentaran explicar lo de las huellas, no importaría, porque aún no habría pistas sobre el culpable. Estaba oscuro, oscura, estaba demasiado oscuro para ver la cara de la otra persona. Ella asintió con la cabeza sucesivamente, pero el profesor Sakagami solo suspiró profundamente. Estaba tan oscuro que no se podía ver la cara del culpable, pero se veía claramente que alguien los empujó. Es una historia muy conveniente, si lo digo yo mismo. El profesor Sakagami se acercó a Shinohara, quien continuó llorando, y trató de preguntarle qué pasó realmente. Shinohara estaba llorando y no podía hablar de ello satisfactoriamente, pero ella asintió repetidamente y afirmó que era verdad. Shinohara no mintió, eres una compañera de clase suya, por supuesto que dirás eso, tienes que creerle, es un asunto muy serio, creerla no cambiará nada, eso es todo. Entonces, ¿qué pasará con Komiya y Kinoshita? Lo que pasará es que no habrá otra opción que retirarse. Como su profesor de aula, no puedo imaginar que me alegraría de la expulsión de estos dos, pero viendo el estado de sus piernas, es imposible que continúen. No creo que el profesor Sakagami intentara ser malo, tampoco, sin embargo, sus piernas no estaban tan ligeramente heridas que pudieran recuperarse en un día o dos. Tal como está ahora, estamos en una situación en la que no tenemos más remedio que asumir que es una mentira y una forma de encubrir una lesión accidental. Tienes que estar bromeando. Eso no tiene sentido para mí. Mientras Ike intentaba explicarlo mientras sostenía el hombro de Shinohara, la respuesta del profesor Sakagami fue fría, y tomaré esto como un desplante viniendo de ti, ¿de acuerdo? Ike se mordió el labio inferior por el hecho de que había ido demasiado lejos con el profesor. Fue bueno que Ike y Shinohara estuvieran tan desesperados como para llegar a este punto, pero si vieran cómo reaccionó el profesor Sakagami ante ellos, lo entenderían. Parece que ya tienes muchas cosas resueltas, profesora Chabashira, le preguntó a Chabashira que estaba a su lado, quien asintió en silencio. Confiamos en el GPS de Komiya y Kinoshita para llegar hasta aquí. La alerta de emergencia de Komiya sonó a las 4 horas, 56 minutos y 24 segundos AM. Además, la alerta de Kinoshita sonó 7 segundos después. La única respuesta del GPS que estaba presente en ese momento era la de Shinohara. Chabashira respondió mientras miraba la tableta. Después de todo, era un asunto bastante serio. El profesor Sakagami debería haber tenido esa información también. Una reacción sospechosa les habría dado el beneficio de la duda. Sin embargo, la existencia de un sospechoso criminal no pudo ser confirmada por el GPS. La única razón por la que el profesor Sakagami se esforzaba tanto era porque no quería que sus estudiantes fueran expulsados. Ambos trataban desesperadamente de encontrar una tercera parte y esperaban que algún tipo de solución llegara. El primero en llegar a Komiya y a los otros después de que sonara la alerta de emergencia fue Ayano Koji y otros 5 estudiantes, luego un grupo de 4 estudiantes de primer año. Finalmente, seríamos nosotros. No había ningún registro de que nadie tuviera ningún contacto previo con Komiya y Kinoshita. Esta era una información que, hasta cierto punto, era digna de creerse. Entonces, era posible que el culpable no fuera un estudiante. Los profesores no usaban relojes y por lo tanto no obtuvieron una respuesta del GPS. No fue ese el caso. Hice una hipótesis, pero había muchos puntos que aún no había comprendido, como con el profesor Sakagami. Profesora Chabashira, después de esto, llevarás a Komiya y Kinoshita de vuelta al punto de partida, ¿verdad? Sí. Podremos examinar sus heridas a bordo del barco. Hay algo que me gustaría que comprobaras mientras tanto. Este también es secreto. Cuando susurré esto al oído de la profesora Chabashira, ella actuó sorprendida, pero asintió una vez y aceptó, pero eso fue todo.
El retiro de Komiya y Kinoshita fue definitivo, dejando a Shinohara como el único que queda. Sería inútil que Shinohara pasara el resto del examen sola. No es bueno. No soy lo suficientemente buena, no puedo hacerlo sola. Ike fue incapaz de consolar a Shinohara mientras veía cómo se desmoronaba. Se quedó allí de pie, aturdido e inseguro de qué hacer. No era el único que miraba a Ike. Komiya, que estaba a punto de ser llevado a cabo por los adultos, era uno de ellos. Ike, ven aquí, ¿qué pasa? Komiya llamó a Ike a una posición a su alcance. Entonces, con su cuerpo adolorido, azotó sus brazos alrededor del cuello de Ike, forzando su cara a acercarse a Ike. Muéstrame que eres un hombre de verdad. Con esa corta respuesta, se desplomó en la camilla. Komiya planeaba confesarse a Shinohara durante esta prueba en una isla deshabitada, pero hasta ahora, no había indicios que mostraran que ya había hecho así que, tal vez, por el contrario, Shinohara podría haber consultado ya el asunto con Komiya. Si ese es el caso, entonces debería haber sabido que Shinohara se preocupaba por Ike. Decidió que ya no podía proteger a Shinohara con sus propias manos, y la dejó al cuidado de su rival amoroso. Ike, no será fácil. Gracias, Sudou. Viendo a Komiya así, Sudou se dio cuenta de que nuestros compañeros de clase no eran los únicos que estaban creciendo. Como Sudou, Komiya también crecía día a día. Nanase dijo que tenía un plan para salir de esta difícil situación. Puedes establecerte alrededor de nuestra base con una cantidad mínima de equipaje. Ya no se puede acumular ningún punto en las áreas designadas, pero definitivamente debes evitar retirarte. Sin duda, esa era la mejor estrategia que Shinohara podía tomar. Todavía tenía la esperanza de que otros grupos se retiraran después de vivir en una isla deshabitada durante las 2 semanas restantes. Por supuesto, si ningún otro grupo se retiraba, la expulsión de Shinohara sería inevitable. Shinohara, no quiero decirle que abandone la escuela, pero, ¿qué va a hacer? Es difícil continuar el examen en esta isla por sí misma. Sí, lo sé. Entonces podrás al menos volver al puerto y aguantar el resto del tiempo, como acaba de decir Nanase, y no será imposible intentar hacer los desafíos que surgirán en las cercanías. Ambas propuestas eran crueles, pero era la mejor jugada que Shinohara podía hacer sola. Si actuaba sola, probablemente se quedaría sin energía en el camino antes del final del examen. También es probable que se quedara sin fuerzas y sin comida y tuviera que retirarse. Sin embargo, si perseveraba en el puerto y pedía ayuda a los grupos que pasaban por allí, tenía la posibilidad de llegar hasta el final. Aún así sería mucho mejor que tomar la decisión de retirarse aquí y ahora. Shinohara enjugó sus lágrimas y asintió lentamente una vez. Tendrás que llegar a la línea de salida por tu cuenta. Sí, lo entiendo. La escuela no podía ayudar a los estudiantes, así que Shinohara tuvo que ir al puerto por su cuenta desde aquí. Ike agarró rápidamente el brazo de Shinohara mientras se alejaba para levantar su propio equipaje. ¿Qué quieres decir? Vas a tener que volver al punto de partida y esperar. No se puede evitar. Ya no tengo a Komiya-kun o a Kinoshita-san. No puedo sobrevivir a este examen especial por mí misma, pero, voy a dejar la escuela de todos modos, así que déjame en paz. Shinohara sacudió el agarre de Ike de su brazo y comenzó a irse. Ike se congeló en el acto y apretó los dientes. En el pasado, Ike no habría podido seguir desde aquí, pero con la ayuda de Komiya, Ike fue capaz de seguir adelante. Haré algo al respecto. Ike le gritó a la pequeña y acurrucada espalda de Shinohara. Detente, sabes que no puedes hacer eso. Pero en lugar de escuchar las palabras de Ike, Shinohara se alejó. No es imposible. Cuando no pudo quedarse quieto, Ike corrió y agarró el brazo de Shinohara mientras se alejaba. Suéltenme, no te dejaré ir, no voy a dejar que te expulsen por esto, porque no tiene nada que ver contigo. De hecho, si me expulsan de esta escuela, es menos probable que te expulsen por la misma razón, porque no estás contento, feliz. No seas tonta, nunca seré feliz por eso, porque si lo dejas, perderemos muchos puntos de clase. Por eso tienes que creer en mí, te ayudaré a evitar lo bueno. Sí, pero, ¿qué vas a hacer si me hundo en el fondo de los grupos? Además, sería un problema para Sudou-kun y los otros. Eso es, si sigues así, tarde o temprano te expulsarán. Riendo un poco desganadamente,
Shinohara agitó su mano ligeramente. Además, más o menos me las arreglaré por mi cuenta. También deberías dar lo mejor de ti. Shinohara se negó a recibir ayuda, diciendo que no necesitaba la ayuda de Ike. Espera un minuto. El comportamiento alcista de Ike, que había sido tan fuerte antes, se marchitó sin dejar rastro. Shinohara, que se estaba alejando, ya no podía ser retenido. Kanji, Sudou llamó a Ike mientras sonreía irónicamente y le dijo que no se preocupara por ello mientras se daba golpecitos en el pecho, con el estímulo de su mejor amigo, Ike estaba a punto de tomar un paso adelante. Espera, Shinohara, yo solo, así que, Ike trató desesperadamente de exprimir su voz, pero no pudo sacar las palabras esenciales, casi se sacó la garganta para sacarla, pero aún así no salió. El empujón final, tan cerca y tan lejos de él, pero no fuimos ni Sudou, ni Nanase ni yo los que pudimos sacarle esas palabras, y que era el único que podía sacar las palabras que él mismo quería decir. La única manera de hacerlo era contener su corazón asustado, el pensamiento de las consecuencias, y dar un paso adelante. Te dije que esperaras. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya había dejado claro que no necesito ayuda. ¿Hay algo más? Sí. Hay mucho. No quiero que te vayas, así que te ayudaré. Una confesión de amor, no es algo fácil. Sin embargo, las palabras de Ike deben ser habladas con sus propias emociones lo mejor posible. Bueno, si tú lo dices, entonces tengamos una reunión de estrategia. Sí, dos personas, Sudou y Ondou, que se envolvieron para apoyar a Ike, hicieron señas y convocaron a Shinohara para que se acercara. ¿Qué es esto? Es una broma, deberías haberme dejado en paz. Incapaz de esperar a que Shinohara regresara, Ike corrió y la agarró del brazo, una fuerte determinación de no dejarlo nunca. Al ver esta escena, Chabashira, que normalmente parecía tan indiferente, sonrió un poco. Tal vez decidió que estaría bien, así que dejó el bosque para perseguir al profesor Sakagami. Dicho esto, no era tan optimista. Salvar a Shinohara no iba a ser algo fácil de hacer. Para salvar a Shinohara, es indispensable unirse a un grupo con un máximo de 3 puestos. Los llamé mientras los 4 se reunían. No estaba claro si Sudou, Ike y otros podían ganar esos 3 puestos solos. Es realista confiar en estudiantes de la misma clase, ¿verdad? No hay duda de ello, pero con las reglas de este examen especial, es imposible saber directamente qué grupo se ha ganado el derecho a superar el límite. Va a aceptar fácilmente al grupo de Shinohara Senpai, que ya tiene 2 retirados. Los efectos de la confluencia definitivamente bajarán su puntuación, y es un riesgo definitivo. Puede ser más realista acumular puntos en lugar de luchar por construir un grupo. Creo que deberíamos ir anotando puntos de forma constante alrededor del área y afrontar los desafíos en nuestro tiempo libre. Nanase recomendó renunciar a la confluencia y permitir a Shinohara anotar puntos por sí misma, pero creo que es seguro decir que hay muy pocas posibilidades de que Shinohara Senpai llegue a la cima por sí misma. Solo puede esperar coincidencias inesperadas o buena suerte. Como la falta de participantes, ¿hay alguna otra manera de que ella se una fácilmente a otros grupos? Ayano Koji, Sudou me pidió un plan para superar esta difícil situación. No es que no tenga un plan, pero tenemos una baja probabilidad de haciendo que ocurra. Es así. ¿Qué clase de plan es? Por un momento pensé en mencionarles el plan, pero luego decidí no hacerlo. Si habláramos de nuestra estrategia aquí, habría una sólida esperanza en medio de la desesperación, pero al mismo tiempo, su voluntad de salvar a Shinohara disminuiría. Es difícil llamar a eso un buen plan. Fue bueno que Ike y su equipo tuvieran un fuerte sentido de urgencia para luchar en el examen especial hasta el final. Y había varias cosas que había que hacer para implementar la estrategia. Caminé hacia mi equipaje y le dije a Nanase que se preparara también. Ayano Koji, ¿cuál es el plan? Lo que podemos hacer ahora es proteger a Shinohara con Ike como figura central, y conseguir tantos puntos como sea posible. Luego, si tenemos la oportunidad, naturalmente nos encargaremos de aumentar el límite máximo del grupo. ¿Qué van a hacer? Voy a empezar a hacer planes de contingencia. Por esa razón, no tuve tiempo de quedarme y pasar tiempo con Ike y los demás, pero como dije, no hay certeza.
y si los otros estudiantes no caen en los 5 últimos, puede ser necesario cortar a Shinwara. Les hice saber de antemano que había una posibilidad de cortar a Shinwara, dada la naturaleza de este examen especial, en el que los 5 últimos pares serían penalizados. Era inevitable que algunos estudiantes no se salvaran, no olvides eso, y que, lo tengo, unas 2 horas y media después de la conmoción, volvimos con Shinwara a nuestro campamento. Kei y los demás que acampaban cerca parecían haber salido ya hacia la siguiente área designada. Las mochilas que dejaron Komiya y Kinoshita fueron traídas por separado por Sudo e Ike. Sudo, cuida de Ike y los demás, actualmente eres el más tranquilo del grupo. Oh, déjamelo a mí, el área designada ya había sido anunciada, así que recibí mi tableta de vuelta de Nanase. Usaste mucha energía esta mañana, no te preocupes. Todavía tengo la fuerza para mantener el ritmo. A partir del 4.º día, los 10 primeros y los 10 últimos grupos fueron anunciados día a día. Este fue también el día en que se añadió la tarea de levantar la prohibición de los grupos grandes, aunque no estaba seguro de poder hacerlo de inmediato, pero primero, tenía que comprobar dónde estaba la siguiente área designada. Encontré que el área en cuestión era el G3, de donde habíamos venido, en dirección al norte de la isla. El retraso ya era de 30 minutos. Sería imposible conseguir las 3 primeras recompensas de llegada, a pesar de la posibilidad de que el viaje durara aproximadamente 1 hora. Decidí revisar primero los rankings porque me interesaba. Los niveles más altos también eran preocupantes. Pero los 5 grupos más bajos eran los más importantes para saber cuáles podrían ser penalizados con la expulsión. Pidiendo permiso brevemente, Nanase también miró mi tableta. En ella había una lista de los 10 grupos más bajos. Por supuesto, incluía quienes estaban en cada grupo y el número de puntos que tenían. Incluso la clasificación de los puntos que poseían estaba expuesta. Esto es, los 7 grupos inferiores estaban formados por estudiantes de las clases B grande AD del 3.er año. El grupo más bajo estaba formado por 3 estudiantes de la clase 13 con una puntuación total de 21 puntos. Solo obtuvieron 5 puntos por hacer tareas y 16 puntos por alcanzar las áreas designadas. Sin embargo, eran un grupo de estudiantes que se retiraron el día que comenzó el examen especial. En efecto, había espacio para mostrar simpatía. Los 3 grupos restantes fueron 1 grupo de estudiantes de 2.º año y 2 grupos de estudiantes de 1.er año. El único grupo de 2.º año en la mitad inferior era mi compañero de clase, Akito, y su grupo de 3. Los compañeros de clase de senpais están en una posición peligrosa. En este momento, estaban en el 9.º lugar de la parte inferior con 29 puntos. Están luchando aún más duro de lo esperado. Es porque una cantidad apropiada de resistencia fue necesaria para seguir viajando a las áreas designadas. Fue difícil para ellos ganar suficientes puntos extra, especialmente porque tenían a Airi. Por otro lado, había 2 grupos de estudiantes de 1.er año entre los 10 más bajos, pero esos grupos eran pares de 2. Como era de esperar, los 4 de 1.er año desde el comienzo del examen parecían estar acumulando puntos hasta cierto punto. Fue sorprendente que los estudiantes de 3.er año estuvieran tan abajo en la lista. Fue ciertamente una sorpresa, pero no me pareció que simplemente se hundieran a un nivel inferior debido a su falta de habilidad. Decidí poner en suspenso por ahora la comprobación de los grupos de mayor rango, y decir lo que necesitaba decirle a Nanase. Por el momento, voy a apuntar a la recompensa de llegada e ir al G3, pero después de eso, puede que no consiga otras recompensas de llegada por ahora. Tienes un lugar al que quieres ir, aunque eso signifique perder puntos por ignorar las recompensas de llegada del área designada. Y si quieres apuntar a la zona designada, deberías separarte de mí a partir de este punto. No, te acompañaré. En cuanto a mí, debería ser capaz de seguir adelante mientras Amazawa-san y Yosen-kun continúen sumando puntos, y tú hayas encontrado una forma de salvar a Shinwara-senpai, ¿verdad? Asintiendo brevemente, me alejé, apuntando al punto de partida después del G3, esperaba llegar allí antes del día siguiente, si era posible. ごめん。ちょっと私走ってか。何？どうしてるかと思ってな。
冗談でしょ。千歳さん、にゃにゃ、千尋ちゃん、私もちょ、待って待って、